El acta de la sesión número 33 se da por aprobada Silencio, por favor. por no haber sido objeto de observaciones. Silencio, por favor. El acta de la sesión número 34 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor No hay secretario... cuenta, señor presidente. No hay cuenta. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿De la cuenta? No hay No cuenta. hay cuenta, sobre varios nomás. Sobre varios. Sobre varios diputados Boone. Diputados Boone, tiene la palabra. Gracias. Doña Clemita, ¿cómo está usted? Presidenta, entendiendo que se discutió en la comisión la semana pasada el tema de poder aprobar o no empezar a aprobar la idea de legislar o votar la idea de legislar en esta sesión, yo quiero poner y quiero pedir cordura en este tema. Nosotros, hoy día, cuando le he planteado a algunos parlamentarios si saben cuánto es la plata que se ejecutó de los fondos espejo en sus respectivas regiones, no saben. No, 17 en la novena. Pero entonces, lo que yo creo, presidente, presidenta, no es oponerse a que no se vote, pero sí creo que hay una serie de elementos que nos exigen actuar con la cautela necesaria, que tampoco significa atrasar la tramitación del proyecto, sino que significa sentar acá a quien corresponde. Porque hoy día no solo tenemos los problemas del fondo espejo, tenemos los problemas con el FAR. Porque el día de mañana podemos tener reglamento, pero no plata. Y la persona responsable, todos sabemos quién es, no es el ministro de Transporte que puede tener la mejor intención. O sea, aquí tenemos que centrar al ministro de Hacienda y los compromisos que deben existir con el ministro de Hacienda en esta materia. Porque resulta que, lamentablemente, hemos cometido y hemos sido demasiado dadivosos, confiados con algunos con algunos con algunos ministros desde que se ha discutido el tema del Transantiago y hemos actuado siempre de buena fe. Pero lamentablemente yo creo que ahora necesitamos que esté presente el ministro de Hacienda, porque aquí hay fondos y aquí hay compromisos pendientes. Y segundo, aprobar la idea de legislar sin antes haber escuchado a ciertos actores que están bastante preocupados en relación a la ley, me parece que tenemos que ser cuidadosos. Hay muchas personas, tanto actores del propio sistema de transporte público, como de empresarios o operadores en regiones que quieren ser escuchados por la comisión y resulta que nosotros vamos a aprobar antes de escucharlo. Yo creo que por lo mismo pido cautela y actuar con responsabilidad, que no es lo mismo con parar el proyecto de ley, no es lo mismo que rechazar el proyecto de ley, sino que aprobarlo con la responsabilidad que se merece un proyecto de esta envergadura. Eso es todo, presidenta. Don René García. Gracias, señora. Muy amable. Señora Presidenta, aquí estamos varios diputados que somos bastante antiguos en esta comisión. Es decir, yo creo que tenemos un récord del Parlamento, llevo 26 años en esta comisión. Han salido todas las leyes que relacionadas con el transporte y con telecomunicaciones de esta comisión y hemos estado en ellas presentes. Pero curiosamente, en este rubro, en transporte, cada vez que hemos confiado en los ministros de Transporte y Hacienda, dándoles un cheque en blanco, ha sido el fracaso más grande que hemos tenido, partiendo desde cuando se lo dimos a Correa, al ministro Correa. Entonces, no nos obliguen a votar en contra. No es que no estemos con el proyecto, pero escúchenme una cosa. Es mucho más... quiero que si ustedes buscan que este proyecto salga aprobado, que va a haber un subsidio para el día 21, que no va a estar aprobado porque el trámite no va a terminar, va a decir la idea de legislar, pero el proyecto va a seguir adelante, va a estar meses y meses. Por eso es que la gente no confía. Si nosotros le decimos, ¿sabe qué más? ¿A dónde está el reglamento? ¿Dónde está la plata? Porque aquí hay un hecho grave. Las platas se dieron.
por ley, o sea, el ministro de Hacienda, está sobre la ley cuando queda claramente establecido que tienen que poner los recursos cuando la ley lo establece. Porque si no, podemos poner una ley que esté desfinanciada. Ahora le echan la culpa a la Contraloría, que lleva tanto tiempo en la Contraloría. Entonces, Presidenta, si queremos nosotros hacer eso, hagamos una cosa, votémosla al tiro y no discutamos más, porque ya la va a tener aprobada. Pero lo importante es que queremos saber qué es lo que está pasando. Votarán algunos en contra y otros a favor, pero no le demos más vuelta porque no podemos seguir legislando de esta manera. Se lo digo derechamente, creo que es una pésima señal. Y por último, para terminar, Presidenta, la mejor oposición al gobierno es que le aprobemos los proyectos tal como lo manda y no le mandemos ninguna indicación. Tal como los manda. Llegó tal, aprobémoslos tal como los manda. Esa sería la debacle más grande que habría porque ya ha habido. Entonces, no sigamos en esto. Tengamos un poco de paciencia y digamos al ministro que le quite la urgencia, porque si no nos vamos a empantanar nosotros mismos, vamos a cometer los mismos errores que nos tienen empantanados con el Transantiago, con la plata espejo, con los 12 años que estamos en esta misma cuestión. Así que yo, por lo menos, Presidenta, soy partidario de posponer esta votación hasta que escuchemos al ministro de Hacienda, al ministro de Transporte, que nos diga cómo van a hacerlo, gastar los recursos y no seguir avanzando en algo que no tiene patas ni cabeza hasta este minuto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado García. Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco. Gracias, Presidenta. Yo solamente recordar a algunos de los colegas que seguramente la semana pasada por distintas razones no estuvieron, pero se llegó a un acuerdo de toda la comisión para votarlo hoy día en general, luego de que yo misma solicité que no lo votaran la semana pasada, en relación a que vienen los dirigentes del transporte público de regiones, viene la directiva de distintas regiones el día de hoy a exponer su mirada, sus aprehensiones y su acierto y desacierto que para ellos tiene el proyecto. Y además, también, yo no sé si habrán enviado la carta, pero solicitaron los dirigentes de los taxis colectivos también, que me llamaron por teléfono preguntando cómo se hacía el trámite. Les solicité que enviaran una nota a la comisión y que se pidiera acá la unanimidad también para ser escuchado de parte de la comisión. En unos 15, 20 minutos yo creo que ninguno de nosotros se iba a oponer a esa situación. Así que, por lo tanto, yo solamente recordar que aquí hubo un acuerdo, se discutió incluso ese día que se diera este tiempo para poder escuchar a esta directiva regional y además de ello, así se accedió de parte de toda la comisión y se acordó votarlo después de eso en general. Y además se le solicitó al ministro de Transporte y se mandaron distintos oficios de parte de la comisión para que se nos entregara la información de los gastos en relación al efecto espejo de cada una de las regiones. En general yo tengo buena memoria y tengo entendido que así también está acordado en la comisión. Y en cuanto son los porcentajes y en qué se ha ocupado tanto los recursos que va al gobierno regional y a lo que va también a la Seremi de transporte en cada una de las regiones. Así que, por lo tanto, yo, Presidenta, quiero solicitar que existan los dirigentes afuera de los taxis colectivos para que tomemos el acuerdo de poder recibirlo, porque eso no estaba en la tabla, porque me llamaron por teléfono consultándome. Y segundo, que están también los dirigentes, como usted bien lo recordaba, que están los dirigentes de las distintas regiones del transporte público. Eso solamente. Gracias, Presidenta. En esa misma onda también me acaba de llamar el presidente de los microbuseros, don Juan Quilodrán de Temuco, que no hay ninguno en la novena región y quiere también venir a pedir audiencia. Así que, por lo tanto, me gustaría que también se incorporara en las audiencias que la comisión está pidiendo. Don Juan Quilodrán, presidente de los microbuseros de Temuco. Le doy el teléfono después si quiere. Gracias, Presidenta. Presidenta. Es que si hay un acuerdo, No, sí, porque es que, Presidente. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Bueno, sumándome a lo planteado por el diputado Apuña y el diputado García respecto al apuro que hay de hoy día votar, en conversaciones con los gremios que hoy día están invitados y que aclaró por su intermedio la diputada Pacheco, el ministro reconoció a estos representantes de los gremios en el día de ayer que el proyecto incluso adolece de errores de redacción, en circunstancia que
hasta el momento y de acuerdo a la cuenta no ha ingresado ninguna indicación para subsanar los errores. Y por lo tanto, con mayor razón, si vamos a votar en general la idea de legislar un proyecto que ya de su inicio tiene errores de redacción bastante serios, y además considerando que por tratarse de una ley subsidio, es decir, de gasto, los parlamentarios no tenemos ninguna posibilidad de presentar indicaciones posteriores. Y es por eso que es necesario, y reitero, el escuchar al ministro de Hacienda y también que esta misma comisión, y tengo muy buena memoria y está en el acta, el Ejecutivo no ha presentado el detalle de los costos del Transantiago y tampoco ha presentado la fórmula de cálculo para el alza de tarifa. Hizo una presentación el señor ministro, pero no nos ha entregado la información oficial detallada cuáles son los costos del Transantiago y por qué se está solicitando este subsidio para financiar 30 pesos del pasaje que tendría que hacerse efectivo a partir del mes de octubre aproximadamente, según el panel de expertos. Por lo tanto, yo insisto en que no se nos puede obligar a votar a matacaballo, aun cuando incluso el propio ministro lo ha reconocido a los gremios que hay errores de redacción. Gracias, presidente. Todos los proyectos son perfectibles y para eso estamos acá, para discutirlos. ¿Me da un segundito? Sí. Sí. Silencio, por favor. Presidenta. Las indicaciones se van a ir presentando en el momento que corresponda. Ya podía haber presentado la indicación. ¿Se pueden poner de acuerdo para un tiempo de presentación de Sí, indicaciones? también. Presidenta. Además, quiero recordar que eso fue un acuerdo de la comisión de la adoptado la sesión pasada por unanimidad, por lo tanto aquí no estamos haciendo nada arbitrariamente. Sí, no, si yo no he dicho eso. Presidenta. Vamos a hacer pasar ahora ya Pero un segundo, un por favor, es que hay segundo. información que le corresponde, que le completa todo. un Yo segundo quiero y vamos pasarle a la hacer pasar Secretaría la- para que le saque copia. Este es el oficio 3722 que mandó el subsecretario de Transporte. Y aquí le voy a poner región por región. La comuna la región de Antofagasta, ejecución de los fondos de Diputado, espejo. ¿lo puede hacer llegar para Sí, que no, cada uno pero lo que- tenga? pero Le que- es que pedimos a la 24%, secretaria. 24%, Araucanía 17%, ¿No tienen esa información? Arica y Parinacota 20%, Atacama 20%, Aysén 9%, Biobío 27%, Coquimbo 24%, Los Lagos 19%, Los Ríos 14%, Magallanes 16%, Maule 22%, Metropolitana, Fondo de Espejo 42%, O'Higgins 17%, Tarapacá 24%, Valparaíso 19%. Gracias, diputado. Haga llegar las copias para los... Y por favor le saca copia para entregársela a cada uno de los parlamentarios. Hacemos pasar a los diputados. Corresponde continuar con el estudio del mensaje, introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, modificando las disposiciones legales que indica boletín número 10.007, raya 15, urgencia simple. El ministro no ha llegado todavía y hacemos pasar a los invitados. Vamos a dar 10 minutos para cada intervención de los invitados, para que alcancen a hablar. Hay solo un detalle que quiero consultar. Hoy día, yo no sé si a los otros colegas tuvieron la misma información. Hoy día en la bancada se nos hizo entrega de parte del jefe de bancada de un informe que hicieron de los cupos máximos por cada una de las salas de sesiones, de comisiones, por el tema de seguridad y de... Exactamente. Entonces, a mí me gustaría que lo pudiéramos empezar a aplicar, sobre todo los que tenemos problemas respiratorios. Gracias. Reitero que vamos a dar 10 minutos 10 minutos. por cada invitado. Las personas que van a exponer. Las personas que van a exponer. ¿Quiénes son las personas que exponen ahora en este momento? lo tengo ¿Quiénes aquí. van a exponer, por favor? Hola, ¿cómo estás? Es cara conocida este caballero. Mi ministro. Mi ministro.
Perdón, él viene en representación de... ¿Experto? No sé, pero... Me disculpa si vamos a hacer... primero vamos a Actus. La Asociación del Transporte Urbano. Don Héctor Moya, presidente de la Asociación de Concesionarios De de Transporte Concesionarios Urbano, por favor, Transporte. tome asiento en la mesa. Ya. Y el director ejecutivo, don Víctor Barrueto, por favor. Ah, sí, sí, y se parece también, ¿eh? Sí. Don Héctor, bienvenido. Tiene 10 minutos para exponer en esta comisión. Adelante. Pero apúrate porque tengo 10 minutos. Bien, muchas gracias por la invitación. Actus es una asociación gremial que agrupa 6 de las empresas operadoras de Transantiago. Operamos 5.847 buses del sistema que representan el 90% del total. La cobertura de esta flota cubre 34 comunas del Gran Santiago con una población de 6,2 millones de personas. La fuerza laboral son 23.834 trabajadores, de los cuales 17.000 son conductores. Es para nosotros indispensable hacer un comentario sobre el diseño inicial de Transantiago, porque eso, las opiniones que se han dado en los últimos años nos han perseguido. Pero indudablemente que aquí, en la planificación de Transantiago, a nuestro juicio, al definir a Metro como eje estructurante, se buscó llevar 1 millón de pasajeros diarios más al metro. El metro movilizaba 1.200.000 y la intención en ese minuto fue llevar a 2.200.000. Se diseñó una malla de recorridos de buses que descargaban al metro. Y el año 2005 operaban en Santiago 9.500 buses, pero con Transantiago se rebajaron inicialmente a 4.500, cifra que se elevó a 5.400 en los primeros meses de operación por el desastre que ocurrió en el inicio. A pesar de esa situación, hoy, estos son datos de noviembre del año pasado, en un día laboral, los buses movilizan en Santiago 3.428.000 personas y el metro 2.321.000. Esto lo recalco porque existe la sensación que el metro moviliza más personas que los buses y se ha privilegiado, a nuestro juicio, fundamentalmente el tema de la infraestructura de metro. Los buses actualmente tienen una cobertura de 2.770 kilómetros y el metro 103 kilómetros, más los 37 que se están construyendo con la línea 3 y 6, va a llegar a 140. Esto lo señalo porque para las personas que dicen que la solución de la movilidad de los usuarios en Santiago es el metro, es un error. Nunca una malla de metro va a llegar a cubrir 2.770 kilómetros. En el tema de la situación actual de las empresas operadoras, ahí están las 7 empresas operadoras de buses y está el metro. En los años 2012, 2013 y 2014. Son datos de la FECU que cada una de estas empresas ha presentado. Sus balances son exactamente con las mismas normas, por lo tanto, se pueden comparar. Estás tapando. En el caso del 2014, la pérdida en los balances que tuvieron los buses
fue 38.000 millones y las pérdidas de Metro fueron 130.000 millones. Esa es la situación del año 2014. Se ha dicho públicamente que el sistema de buses ha ido cayendo 4 o 5% al año en pasajeros. Eso no es así, porque efectivamente lo que se suman son validaciones. Y a nuestro juicio, a esas validaciones hay que sumarle la evasión, porque naturalmente esas personas van en los buses, lo que pasa es que no pagan, pero no se contabilizan. Entonces el Metro tiene 2% de evasión y nosotros ha llegado, estos números son del Ministerio, a 24% el año 2014. Entonces, si nosotros vemos el 2013 con el 2014, no hubo una caída de 4%, se mantuvo el mismo número de pasajeros. Pero en el caso de la operación de buses, el año 2012 el Ministerio de Transporte modificó los contratos y bajó el número de kilómetros que recorrían los buses. Por lo tanto, si se baja el número de kilómetros, bajan también las validaciones. Esa baja fue de un 10,2%. Eso ocurrió porque las empresas troncales tomaron la operación de los alimentadores y ahí al unir recorridos se bajó el número de kilómetros y por lo tanto el costo del sistema fue menor. Y también se eliminó la tasa de transbordo en un 6,6%. Uno de los defectos más grandes del sistema, lo que más molestó a los usuarios fueron los transbordos. Y se empezaron a rebajar y se rebajaron un 6,6%. Y también en el último contrato del 2012, todos los transbordos que son de un mismo operador, el Estado no los paga. Y eso es del orden de un 6% más de rebaja en el costo del sistema. En todos los sistemas de transporte en bus en el mundo hay dos índices que se controlan, que son la frecuencia y la regularidad. En el caso de la frecuencia, ahí está la operación de las 6 empresas, de las 7 empresas. Nosotros tenemos firmado un contrato con el Ministerio en que el mínimo que se nos exige es 90%. Todas las empresas que hoy día operan en frecuencia están sobre el 90%, todas. En el caso del índice de regularidad, que es un índice bastante más exigente porque ahí influye la congestión e indudablemente es un tema que nosotros no controlamos, en ese caso hay una de las empresas que no cumple el mínimo que está establecido en los contratos, que es el 80%. Pero quisiera mostrar en este caso el resultado de esta empresa, que es Medbus. Puedo mostrarlo porque es la empresa donde yo soy director y tengo todos los antecedentes para poder señalarlo. Ahí está la operación de 2 años de esta empresa. En frecuencia, regularidad y el ICT, la disponibilidad de buses que tenemos, ¿no es cierto?, según los contratos. Esa operación, yo me atrevería a decir que es similar o mejor que la del Metro. Entonces, cuando se nos castiga tan violentamente en decir que la operación de los buses no funciona en Santiago, yo pediría que comparáramos esta operación con cualquier operación de alguna empresa de transporte en el mundo. En la encuesta de noviembre de... No vi la fuente de esa información. Lo dijo, él era el mismo porque era su empresa. Porque yo tengo los datos y los puedo obviamente analizar. Esta empresa, esta información corresponde al Ministerio de Transporte, es la encuesta oficial que hace la empresa CADEM, es de noviembre del año pasado, y una empresa de buses igualó en la calidad de servicio opinada por los usuarios que van sobre los buses al Metro. Por lo tanto, la distancia que tenemos no es tan grande. Y en este caso se evalúa el total de la empresa, en el caso del Metro lo mismo. Dale. La misma encuesta que hace el Ministerio calificó, esta encuesta se hace sobre los buses, calificó
el 63% de los usuarios señalaron nota entre 5, 6 y 7. Entonces, cuando se habla de desastre, la verdad que pareciera que ese término lo utilizan las personas que no andan en bus. Los que andan en bus tienen una calificación que a nosotros no nos deja tranquilos, pero es bastante mejor que lo que se comenta. Este es un ejemplo real de velocidades tomadas en el mes de marzo en el corredor Grecia en Santiago. Ese corredor en Punta Mañana tiene velocidad comercial de 21,4 kilómetros. Corredor Grecia. Y una calle como Lord Cochrane, que no está intervenida y que ahí competimos con automóviles, camiones, taxis, colectivos, la velocidad de los buses baja a 8,6. Esto en términos prácticos significa que en un trayecto de 10 kilómetros un usuario podría ahorrarse 45 minutos en un trayecto de 10 kilómetros, si tuviésemos la posibilidad de tener vía exclusiva para los buses. Con esto termino. Este es un ejemplo de Londres, que en el último tiempo los expertos chilenos han tratado de equipararnos, ¿no es cierto?, al sistema de transporte londinense. Yo traje esta lámina, que es la información oficial de ellos. Londres tiene una población de 8,6 millones. Los buses movilizan 6,5 millones de pasajeros diarios, con una flota de 8.500 buses, y el metro, que allá sí tiene 400 kilómetros, moviliza 3,4 millones. Y ahí se ve en el gráfico que siempre, en cualquier ciudad del mundo, el número de pasajeros que movilizan los buses es mayor a cualquiera de los otros modos. Y es una situación que nos parece interesante analizar. Dale. Esta es una imagen que nosotros publicamos y que tenemos en alguna prensa. A nuestro juicio, la única forma que un usuario se baje del auto y se suba al bus es que se cumpla este requisito, que cuando los autos están en un taco, el bus pase, ¿no es cierto?, a una velocidad de 40 o más kilómetros. ¿No se vio el bus? Sí salió. ¿Salió? Ya. Muchas gracias, Presidenta. Pasó muy rápido. Muchas gracias, Gracias. don Héctor. Pero, ¿otra exposición de los mismos? Director ejecutivo. Tienes 3 minutos nomás. Tiene 5 minutos, don 5 minutos. Víctor. Para Presidenta, honorables diputadas y diputados. Voy a referir específicamente al tema del subsidio. Nosotros hicimos un estudio que brevemente, y tiene muchos números, voy a tratar de ir rápido con los números para llegar más bien a las conclusiones. En este cuadro se muestra, está centrado en el 2014, se muestran los ingresos y egresos del sistema y el resultado antes de subsidio. Como ustedes verán, ese resultado ya es mayor que el subsidio que se tenía considerado para el 2014. A continuación se muestran, esto es solo como contexto, los costos del sistema que se distribuyen entre los operadores de vías, el metro y los servicios complementarios financieros y tecnológicos, lo que da total de costo 980.000 millones de pesos. En la lámina que viene está el ejercicio que hicimos para determinar cuánto se iba y en qué del subsidio. Para eso se calculó una tarifa media, ¿ya?, y se calculó, que es cifra oficial, digamos, de la DTPM, que los transbordos son en promedio 1,52. Esto significa que en promedio los usuarios viajan una vez y media. Hay algunos que viajan 1, 2 veces, 3 veces o muchas más veces pueden viajar. Que como ustedes saben, esto está subsidiado. Entonces, el cálculo que se hizo ahí es con esta tarifa media calcular primero la primera estimación en la situación de hoy día, cuando no se pagan los transbordos y cuando
los estudiantes pagan la tarifa que pagan. Hicimos el supuesto, ¿qué pasaría si se pagaran todos los transbordos y los estudiantes pagaran el valor del pasaje? Y el resultado que nos da eso, hacia abajo, es un ingreso superior al billón, pero lo más importante en este caso es que hacia el lado se ve la diferencia que hay entre el adulto que no paga los transbordos y el que los paga. Y nos da como resultado que el costo de pagar los transbordos de los adultos en el Transantiago es 243.000 millones de pesos. Y el costo de los estudiantes es 230.000 millones de pesos. Adelante, sí. Solo para constatar rápidamente, quisiera decir que si no existiera ni una subvención ni subsidio, el sistema se autofinanciaría. Tiene un ingreso superior a 1 billón y el costo el año 2014 es 980.000 millones de pesos. Sigamos adelante. El subsidio se distribuye prácticamente en un 51% en los transbordos y un 49% en el subsidio, la subvención a los escolares. Sobre estas subvenciones, quiero decir muy brevemente que la subvención a los estudiantes es un subsidio social, absolutamente legítimo, necesario, que se ha ido extendiendo además, y que terminó definitivamente con la discriminación de los estudiantes en la región metropolitana. Muchos nos acordaremos en otros tiempos que lo que era esto. Incluso el otro día en un programa de televisión mostraban estudiantes de zonas rurales que tendrían derecho, pero que cuando van a subirse al bus le dicen, no, ya van 2 estudiantes, 2 nomás. O sea, es un problema que se solucionó significativo. Y respecto al subsidio a los transbordos, esto es súper importante porque el sistema fue concebido de una manera que obliga a los transbordos. Y eso permitió sacar 5.000 buses, lograr que por lo menos de esos 5.000, 3.000 buses no llegaran a la Alameda y orientar prácticamente 1 millón de usuarios más hacia el metro, que permitió que el metro se usara plenamente, ya que el metro chileno era una especie de metro boutique que no se usaba totalmente, lo que era injustificado, porque una inversión tan grande en cualquier país del mundo se hace para que sea muy usado. O sea, para graficarlo, cuando una persona paga hoy día 640 pesos, el Estado le pone 330 pesos, porque el costo real promedio de un viaje y medio es 970 pesos. Eso es lo que sucede con este subsidio. Sumando el subsidio a los transbordos, más el subsidio a los estudiantes, da 473.000 millones de pesos. El subsidio con que se contaba el ejecutado del 2014 era 400.000 millones de pesos. O sea, el subsidio que hoy día el Estado está poniendo para el Transantiago se utiliza completamente en financiar los transbordos de los adultos y la tarifa escolar. ¿Qué significa esto? Que hoy día no existe en el Transantiago, y esta es la conclusión más importante quizás, un subsidio operacional al transporte público dedicado realmente a mejorar la calidad y el nivel de servicio a los usuarios sin recurrir a un aumento de tarifa. Porque la alternativa sería hacer esas mejoras aumentando las tarifas. Como hay un cierto consenso en no aumentar las tarifas, en general, esto en todos los países en que hay sistemas de transportes modernos, aquí voy a adelantar una lámina, pero es más adecuado decirlo en este momento, el promedio, en un estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Chile, el promedio del subsidio operacional al transporte público, o sea, ni un peso para infraestructura, operacional al transporte público en Europa es 60%, y en Estados Unidos, en las 40 ciudades más grandes, es un 70%. Ese subsidio, dedicado a mejorar la calidad, ¿ya?, en nuestro caso no existe. Además, el sistema financia 1/3 de la inversión de la infraestructura del metro, en el año 2014, 74.000 millones de pesos. Y financia, como todos saben, los servicios tecnológicos complementarios, la red de carga, la VIP, sonda, todo eso, que son ni más ni menos que 72.000 millones de pesos. ¿Cuáles son las conclusiones? Y, Presidenta, estoy casi terminando, ¿eh?
¿cuáles son las conclusiones de esto? El subsidio social al transporte de los estudiantes sería, como subsidio social que es, debería estar financiado desde el Ministerio de Educación. Yo sé que ustedes van a discutir el tema de la tarifa para el adulto mayor. Igualmente, es un subsidio social, súper justificado, pero debería estar en el Ministerio de Desarrollo Social. No hay razón por qué cargarle al sistema de transporte público subsidios sociales. En segundo lugar, la infraestructura del metro debería estar financiada completa, y no 2/3 nomás, en el Ministerio de Obras Públicas. En tercer lugar, en la próxima licitación se podría también lograr una disminución en los costos de los servicios complementarios tecnológicos. Distintas informaciones nos señalan que esto ha mejorado mucho la tecnología, está un poquito atrasada la que tenemos, y como sucede siempre con las cuestiones tecnológicas van bajando de precio, y podría ser perfectamente pensable que esto podría ser un costo menor. Si esas tres cosas sucedieran, se reduciría el costo total del sistema por un lado, sincerándolo, cosa que hasta hoy día ha sido una sola confusión todo esto, y quedaría como piso solo el subsidio al transbordo, que es inherente al sistema, y que son 253.000 millones de pesos, bastante menos que los 430.000 millones de pesos a los que va a llegar la necesidad de subsidiarse el año 2014, y el 2015. Finalmente, ¿cuál es la conclusión más importante que nosotros quisiéramos destacarle de este estudio? Es que es necesario considerar un subsidio operacional al transporte público. Ya les dije lo primero que sale ahí respecto a lo que sucede en el mundo, y el proyecto que se ha presentado actualmente, que busca modificar el subsidio, es completamente necesario, ya que impide una nueva alza de tarifa, y esa es la razón principal. Aunque esto, aumento, solo va a cubrir el déficit del sistema tal cual está hoy día, sin producir cambios significativos de calidad y en el nivel de servicio. Entonces, finalmente, lo que queremos decir es que quizás esta podría ser una buena oportunidad en que se sinceren las cosas y eso permita iniciar una conversación más transparente, más sincera, donde se busque un cierto consenso y quizá unanimidad respecto de lo que queremos del transporte público en la región metropolitana. O sea, si estamos dispuestos a garantizar una calidad y un nivel de servicio a los usuarios superior a lo que hoy día existe. Eso significa contestar preguntas como que queremos buses de un estándar superior al actual, que ya es mejor que el de las micro amarillas, con buses Euro 6 o buses híbridos, menos contaminantes, menos ruidosos. Queremos buses con más asientos, que la gente pide eso, significa tener más buses. Buses más seguros y con cámaras. Buses con aire acondicionado como los carros del metro. Queremos buses en promedio más nuevos que los que existen hoy día. Queremos una regularidad de los servicios de 5 minutos en vez de 8 o 9. Queremos buses súper expresos con asientos para los trayectos más largos, de San Bernardo a la dehesa o de Maipú a la dehesa. Esa es una discusión que se debiera hacer para decir, esto es lo que estamos dispuestos y esto cuesta tanto. Esto cuesta tanto más. Eso que estamos dispuestos a hacer y cuanto más cueste es lo que llamamos un subsidio operacional al transporte público, que es como un subsidio a la avena para mejorar la calidad sin subir las tarifas. Eso. Muchas gracias, don Víctor Barrueto. Vamos a las presentaciones porque tenemos más invitados, aprovechar que... Al final. Son 3 presentaciones. Don Patricio Jorquera, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Pasajero de las Regiones de Chile, Confenat. Pase adelante. Acompañado de los señores Luis Quirós, que nos decía el diputado García. Quilodrán. Vicepresidente y don Víctor Fuensalida. Se llama Araucanía. Don Patricio, tiene 10 minutos para exponer. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable comisión. Concurrimos a esta honorable comisión
a objeto de exponer la posición de los transportistas de pasajeros urbanos y rurales de las regiones del país acerca del proyecto de ley que modifica la ley número 20.378 de subsidio al transporte público, la ley 18.696 sobre transporte, la ley 18.772 que transformó la Dirección General de Metro en sociedad anónima y la ley de tránsito. Nuestra organización, fundada en enero del año 2014, agrupa y representa a más de 8.000 pequeños empresarios del transporte mayor de pasajeros, mediante buses en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Curicó y Concepción. Sabemos que nuestra postura coincide además con la opinión de los transportistas de las restantes ciudades que no se encuentran confederadas, con quienes hemos tomado contacto e iniciaremos reuniones regionales en los próximos días. Honorables diputados, hace exactamente un año que concurrimos a este Congreso Nacional a expresar nuestras inquietudes en relación al mejoramiento del transporte público de nuestras ciudades. El 24 de abril del 2014, ante la Comisión de Transporte del Senado, hicimos presente la urgencia de enfrentar la creciente carencia de conductores habilitados para la conducción de nuestros vehículos. Queremos reiterar a ustedes que el esfuerzo en profesionalizar a los conductores se tradujo en el establecimiento de una reglamentación que impuso obstáculos de tal magnitud que hoy el número de conductores profesionales no es suficiente para satisfacer el sistema, pues se requieren 5 años para su obtención. El reducido número de habilitados afecta la normal prestación de los servicios, pues imposibilita mantener y cumplir frecuencias, deteriora progresivamente la calidad del servicio y atenta contra la seguridad del transporte. Propusimos en esa oportunidad una solución: modificar la ley 18.290 de tránsito para permitir de manera inmediata incrementar la oferta de conductores mediante la habilitación de los poseedores de la actual licencia profesional A2, dado que hoy están habilitados para conducir vehículos de hasta 17 asientos y los buses del transporte urbano y rural son mayoritariamente el tipo taxibús y minibús, esto es, de no más de 29 asientos. De esta forma, se seguiría garantizando que la conducción de vehículos de gran capacidad, como buses interurbanos y camiones, se efectúe solo por los titulares de licencia A3. Una semana más tarde, igual requerimiento efectuamos al señor ministro, quien se comprometió a evaluar la propuesta, y sin que a la fecha tengamos su respuesta, ni una medida alternativa de solución a la principal causa de las críticas de los usuarios de los sistemas de transporte regional. Pero nuestra labor gremial no se ha limitado a ello. Nuestras organizaciones regionales, las empresas prestadores o responsables de los servicios, a la fecha de ingreso de este proyecto de ley, se encontraban participando en mesas técnicas de trabajo para el mejoramiento de los sistemas de transporte regional mediante el establecimiento de perímetros de exclusión. A través de estos mecanismos regulatorios regionales, se perseguía avanzar en el mejoramiento de los niveles de servicio de los sistemas de transporte de la ciudad de Iquique, Antofagasta, Gran Valparaíso, Rancagua y Gran Concepción, mientras que en las restantes ciudades como Lota, Coronel, Tomé, Talca, Temuco y otras constituirán el primer sistema regulatorio. Sin embargo, y pese al trabajo conjunto desarrollado en nuestras respectivas ciudades, hoy hemos sido sorprendidos por el proyecto de ley que nos convoca, pues solo representa expandir a regiones el modelo Transantiago y permitir la concentración económica de la actividad, desplazando a los pequeños empresarios. En cuanto a la inversión del subsidio en regiones, desde el año 2010, a pocos días del terremoto, los sistemas de transporte urbano regulado, Iquique, Antofagasta, Rancagua, Gran Valparaíso y Gran Concepción, rebajaron sus tarifas por efecto de la incorporación de recursos fiscales de la ley 20.378. El efecto denominado espejo se tradujo en una rebaja de 80 pesos en promedio en la tarifa adulta a los usuarios. Este menor valor que los transportistas dejaron de percibir de mano de los pasajeros fue sustituido por igual monto, pero ahora pagado por el Ministerio de Transporte. De esta forma, es el usuario el beneficiario exclusivo de dichos recursos y no los empresarios ni conductores. Por su parte, en las regiones y ciudades no reguladas, solo el año 2011
se comenzó un proceso de postulación para los operadores urbanos y rurales a un nuevo mecanismo de subsidio a los usuarios, esta vez los estudiantes. Sin embargo, el subsidio a los estudiantes de las regiones solo alcanzó a la reducción del 40% de la tarifa adulta, el 33% de la misma, esto es, se subsidió a los estudiantes solo un 7% de la tarifa escolar, soportando el empresariado y los trabajadores el efecto de la rebaja del 60% de la diferencia tarifaria restante. A partir del año 2015, se ha subsidiado solo por los meses de enero y febrero el 77% de la tarifa escolar, paradójicamente, para viajes que no tienen motivo de estudio. En todo caso, los estudiantes cuyos viajes exceden los 50 kilómetros no tienen subsidio alguno. Una precisión indispensable en materia de subsidios a la tarifa en regiones, honorables diputados, no existe subsidio alguno a la tarifa del adulto mayor. Han sido los propios empresarios de la ciudad de Concepción y Curicó, quienes de motu propio, sin aporte fiscal alguno, han decidido rebajar sus tarifas en favor de este segmento de los usuarios. En consecuencia, en las regiones no reguladas no existe subsidio a la tarifa adulta, esto es, los trabajadores de las ciudades del país, con la sola excepción de los servicios urbanos de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y Concepción, no reciben subsidio alguno a la tarifa que diariamente pagan por trasladarse. Es decir, trabajadores de las comunas dormitorios o rurales de las principales capitales regionales y provinciales del país invierten en promedio 2.000 pesos diarios en trasladarse y no reciben aporte estatal alguno. Los usuarios urbanos de las ciudades intermedias, también sin subsidio, gastan entre 800 y 1.200 pesos diarios en sus viajes laborales. Mientras, en la capital, cada viaje hoy recibe un subsidio del 32.6% de la tarifa, esto es 330 pesos por viaje, subsidiándose entonces diariamente a los usuarios capitalinos, al menos en la suma de 660 pesos. Estas no son condiciones de equidad. La aplicación práctica del efecto espejo de la ley no se ha traducido también en inversión pública en tarifa para los principales usuarios del transporte público regional, los trabajadores de las regiones del país. De la expansión del modelo Transantiago a regiones, el proyecto de ley contiene, a más del incremento de los aportes estatales al sistema de transporte capitalino, modificaciones sustanciales al modelo económico aplicable al transporte, en búsqueda de la concentración económica. Sabido es por todos que el señor ministro Gómez Lobo ha sido uno de los gestores del sistema de transporte de la capital y que en sus análisis calificó al sistema de transporte que desarrollaban los antiguos microempresarios como enemigos públicos. Sostiene el señor ministro que la concentración económica y la destrucción de la pequeña y mediana empresa en la actividad del transporte público son parte de la solución. Según él y el candidato presidencial Andrés Velasco y el ex subsecretario Guillermo Díaz, en un estudio conjunto elaborado para el CEP el año 2004, los microempresarios somos ineficientes e informales. Según ello, la estructura empresarial del sector es informal y atomizada. No se trata solamente que el empresario promedio tenga pocos buses. El problema es que las pequeñas empresas no tienen acceso a crédito ni a tecnologías más avanzadas de administración, cobro y transporte. Señor ministro, no somos sus enemigos, ni menos de nuestros usuarios. Con nuestros modestos capitales y esfuerzos familiares de décadas, hemos no solo sostenido los sistemas de transporte regionales sin aporte del Estado y a tarifas razonables, también hemos sido precursores en la incorporación de tecnologías a los sistemas de transporte, antes que Transantiago y de manera más eficiente. Le consta a los parlamentarios regionales que nuestros buses mantienen operativos sistemas GPS de control de flota y cámaras de videovigilancia que no existen ni operan en Transantiago. Desde el año 2007 hemos celebrado diversos convenios privados con empresas tecnológicas para la implementación de un sistema de pago electrónico y conteo de pasajeros. Cada vez que hemos concurrido al Ministerio con los proveedores a presentar nuestras propuestas, fuimos desincentivados por los funcionarios de turno,
quienes han expresado por años que debemos esperar una regulación técnica de los sistemas que aún no conocemos. Nunca fuimos a pedir dinero para la implementación del sistema de pago. Solo buscábamos en el Estado el apoyo reglamentario e institucional. Don Patricio, estamos ya en el tiempo. Si usted puede redondear la idea para, ¿Cómo para no? que podamos escuchar a los otros ¿Cómo invitados no? que tenemos. Gracias. Me voy a saltar parte importante de nuestra exposición. Dentro de la modificación de la ley, se pretende declarar de utilidad pública los bienes inmuebles necesarios para la ejecución, operación o instalación de terminales de buses e intermodales, quedando facultado al Ministerio de Obras Públicas para ordenar la expropiación correspondiente a solicitud del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con la excusa de introducir mejora en la infraestructura que sustenta el transporte público remunerado a pasajeros, en circunstancia que la única razón que justifica es reducir barreras de entrada a nuevos y grandes operadores y dar continuidad al transporte capitalino. Se trata de otra situación excepcional de nuestro orden jurídico que pretende otorgarse de manera amplia y genérica al Ministerio de Transporte. La reducción de las barreras de entrada a la actividad a través de la expropiación de nuestros terminales, más que constituir un mecanismo para equiparar las condiciones de los oferentes, constituye un mecanismo que permitirá conferir una mayor ventaja a las grandes empresas sobre los actuales microempresarios. En efecto, nuestros representados cuentan con una flota presente de disponibilidad que impide una fácil liquidación y mayoritariamente tienen su capacidad crediticia ocupada. De este modo, los esfuerzos que puedan efectuarse para mejorar la antigüedad de la flota a postular se encuentran limitados. Por el contrario, los nuevos oferentes fácilmente pueden ofrecer flotas enteramente nuevas que solo en el caso de adjudicarse los servicios adquirirán solo si ganan, compran. En simples palabras, postularán sin efectuar inversión alguna. Patricio, ¿nos podría dar su conclusión para que no deje así? Sí, para que... Sí, no, si yo le estoy avisando porque tenemos... Sí, es que, Me queda una sola página, señora presidenta. Sí. Yo también soy de regiones, pero tenemos más invitados y queremos darle la palabra a todos los invitados. Nosotros somos de Quinta y Provincia. Prosigo, señora presidenta. En simples palabras, postularán sin efectuar inversión alguna, pues ahora no necesitarán invertir en terminales, mientras nosotros estamos limitados por la existencia de la actual flota en operación y privados de nuestros terminales por la expropiación sin reconocimiento alguno a estos esfuerzos de inversiones. Tampoco necesitarán buses, pues se declaran bienes afectos, aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación básica de los servicios, confiriéndosele la potestad al Ministerio de Transporte para así establecerlo, el tiempo de licitar los servicios o establecer perímetros de exclusión, condiciones de operación u otras modalidades equivalentes de regulación. En síntesis, se ha extendido un procedimiento propio de Transantiago que permitirá al Ministerio que se ponga término a la prestación de servicios por parte de los actuales operadores regionales, imponiéndosenos que nuestros bienes sean inmediatamente transferidos al nuevo prestador de servicios. Si bien el proyecto desliza la posibilidad que sea el propio Ministerio quien establezca la metodología de cálculo de una eventual indemnización, lo cierto es que no es nuestra intención vender nuestros buses ni terminales. Queremos seguir ejerciendo nuestra actividad, continuando en la senda de la modernización operacional y tecnológica y de profesionalización que veníamos desarrollando con las autoridades regionales en el marco de procesos de perímetro de exclusión, y entendemos que estas excepcionales facultades expropiatorias solo se justifican para el sistema de transporte de la capital. Solicitamos también a esta honorable comisión, en la discusión en particular de este proyecto, se anteponga el interés de los usuarios de los servicios urbanos y rurales del país, equiparando la inversión pública en tarifas de las regiones a la que se efectúan en Transantiago. Terminado, señora presidenta. Muchas gracias, don Patricio. La dejamos acá, señor. Nos deja la copia. Y en honor al tiempo... No, disculpa, porque también viene, es que aquí pensábamos que era una sola presentación y ¿es una sola? ¿Usted también va...? Es una sola, es lo mismo de ratificar un poco el compromiso que ha leído nuestro presidente. Ah, ya, pero... Lo que pasa... Sí, ya, adelante, le damos la palabra a usted ahora. Gracias. Lo que pasa es que un poco para profundizar lo que acaba de leer el señor presidente, efectivamente nosotros representamos a muchas regiones del país y somos
transportistas micro y pequeños 1 a 2. Esa es la realidad y es la verdad. No somos más que eso. Somos 1 a 2 en la proporcionalidad. Y nuestro afán hoy día, sabemos que se vota el proyecto y entendemos que esta comisión es la que de alguna forma le va a dar curso a iniciar la discusión. Sabemos además que a lo mejor no vamos a pretender que esto se paralice en este minuto, pero sí queremos hacer un llamado de atención en virtud a los elementos que en este diseño y en esta estructura que se está focalizando en este proyecto de ley, que dice relación con la expropiación de los buses y con la concentración que a nuestro juicio está determinado en este proyecto. Y evidentemente nosotros los de regiones que nos hemos unido en esta causa común, que efectivamente vamos a diseñar una estructura mucho más amplia aún por esta situación, queremos a ustedes compartir nuestra visión y nuestro compromiso de que siempre regiones en todo Chile ha estado a la vanguardia de lo que ha significado el transporte de regiones. Nosotros hemos anticipado y hemos tenido visión de futuro en muchas actividades del transporte. Hoy día nosotros escuchábamos recién al señor que nos antecedió de que están en la discusión de cámaras de seguridad, por ejemplo. Regiones ya tiene cámaras de seguridad, tiene sistemas de GPS, satelitales, está desarrollando mesas de trabajo en todas las seremis de las regiones para buscar estos acuerdos de potenciar y mejorar el transporte de pasajeros para todos nuestros usuarios. Y por lo tanto queremos también seguir operando, tener permanencia, tener estabilidad y compromiso con el Estado. No queremos ser distintos, pero sí queremos desarrollar nuestra actividad porque también hemos desarrollado esta por muchos años. Y por lo tanto también queremos hacer un llamado de atención a ustedes, señores parlamentarios, porque también creemos necesario que ustedes como parlamentarios de regiones nos escuchen, tengan la visión de lo que ocurre en regiones y también, cierto, si ustedes se dan cuenta, nosotros recién, algunas ciudades que están licitadas, el 16% del subsidio a la tarifa está en regiones comparativamente con el 32% que hoy día recibe Santiago. Recién nosotros, este año, se le dio la oportunidad a todos los estudiantes de Chile tener tarifa rebajada en enero y febrero. Bueno, las regiones hace más de 5 o 6 años le han dado a los estudiantes tarifa preferencial sin subsidio del Estado y le hemos dado esa posibilidad. A los adultos mayores, en muchas ciudades, le estamos hoy día dando, ¿cierto?, un pase especial para que tengan tarifa rebajada sin subsidio del Estado. A los niños diferentes que hoy día operan y que lamentablemente existen en nuestro país, en nuestra región, también le estamos dando un pase para que el papá, la mamá que se transporta con ese niño, tenga y pague tarifa escolar. Entonces, le queremos pedir de verdad, señores parlamentarios, que en esta iniciativa que hoy día se está votando, que es la expropiación, que es la palabra que a nosotros nos tiene bastante complicado, y en la compra de los terminales y todo aquello que ustedes tienen clarito cuál es la postura, ¿cierto? Puedan hacer téngase presente, puedan contribuir a que efectivamente nosotros como transportistas de regiones queremos seguir desarrollando la actividad, no nos cerramos a modernizarnos, muy por el contrario, estamos avanzando en eso y queremos seguir para que ustedes también tengan claro que esa es nuestra visión y nuestro futuro. Y por eso estamos acá y en eso queremos también apelar a la conciencia de cada uno de ustedes. Nada más. Muchas gracias, Con permiso. don Víctor y don Patricio. La próxima entidad es de la Confederación Nacional. Sí. Don Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, con Atacoch. Le acompaña Luis Contreras, presidente de la Federación de Sindicatos de la Provincia Cordillera, FESICOR. Y Alejandro Álvarez, también me acompaña, secretario de la Asociación Gremial Metropolitana de Taxis Colectivos. Sí. Adelante, don Héctor. Tiene la palabra. Sí. Bien, buenas tardes. Gracias, presidenta, por permitirnos venir a plantear nuestros puntos de vista. Nosotros representamos a los taxis colectivos de la región metropolitana y de regiones. Tenemos desde Arica a Punta Arenas. Usted lo señalaba, nos acompaña el presidente de la
Federación Cordillera de Taxis Colectivos de Puente Alto, don Luis Contreras, y don Alejandro Álvarez de la Asociación Gremial Metropolitana de Taxis Colectivos. Bueno, nosotros nos enteramos de este proyecto de ley y de este mensaje 161.363 porque por casualidad estábamos mirando la televisión de la Cámara el martes recién pasado cuando estuvo acá el señor ministro. Estábamos mirando ahí y por supuesto que agradecemos a los señores diputados que se acordaron ese día de los taxis colectivos, cuando a última hora preguntaban a quién invitar. Bueno, ahí se acordaron que existían los taxis colectivos, así que señora Clemira, ella nos llamó y conversamos el tema. Este es un proyecto de ley que modifica algunas leyes anteriores, como la 20.378, la 18.696 y la 18.772, y la ley de tránsito. Entonces, como lo modifica, está modificando las leyes del transporte público, y nos parece extraño que ni por casualidad aparezca el transporte colectivo menor. Y yendo a los temas que nos preocupan, está precisamente esto de que el Ministerio de Transportes puede adquirir, instalar, administrar, arrendar y operar terminales de buses e intermodales. Nosotros tenemos taxis colectivos que funcionan en las estaciones intermodales, tanto en Santiago como en Rancagua y en muchas ciudades, en Temuco, y aquí nos preocupa qué va a pasar, cuál es la decisión, cuándo se va a tomar, porque no está lo suficientemente acotado. Entonces puede aparecer mañana, como están aquí, la facultad en el Ministerio de Obras Públicas, y que esto puede ser declarado un bien de utilidad pública y que pueda ser expropiado. Nos preocupa el tema, nos preocupa porque no dice cuándo, cómo, si al inicio, al final, al medio, si están los taxis colectivos, no están, son todos los terminales que pueden ser expropiados. Bueno, y que la inclusión de predios fiscales, bueno, esto que puede ser predios fiscales, en realidad no tenemos mucho que decir, municipales, privados, pero de nuevo aquí habla de servicios de transporte público remunerados y no aparece en ninguna parte el transporte público menor, que sí fue reconocido hoy día en la ley cuando se aprobó en septiembre del año 2013 los taxis colectivos como transporte público menor. Incluso hay algunos subsidios ahí considerados que estamos ahí pendiéndole vela a todos los santos que salga el reglamento luego para poder hacerlo efectivo y que no sea solo una ilusión. Ahora, el hecho que el metro pueda modificar el objeto social y que lo transforme en sociedad anónima podría no preocuparnos, porque es un tema, una decisión del Estado y verá qué es lo que hace. Pero nos preocupa en que puede operar, además de los servicios eléctricos complementarios, puede operar buses y minibuses. Entonces, cuando puede operar buses y minibuses, bueno, primero, el transporte colectivo hoy día no se presta en minibuses. Y ese transporte reducido de pasajeros se hace en los taxis colectivos. Por lo tanto, si aparece esta opción de que puedan hacer transporte público hoy día el metro en minibuses, nos preocupa qué va a pasar con las comunas de Puente Alto, San Bernardo, Maipú, o con los acercamientos a los troncales o al metro propiamente tal. Por lo tanto, estos temas o estos puntos que aparecen en esta innovación legislativa que no considera los taxis colectivos, podríamos decir esto es para otros, no es para nosotros. Entonces no sabemos si es bueno o si es un bien o es una amenaza, pero lo importante es que quede lo suficientemente acotado que no corramos riesgos a este respecto,
porque uno podría decir, no, mire, el ministerio, la voluntad o lo que hoy día quiere no es esto, pero las leyes quedan escritas y perduran muchos años y uno no sabe qué puede pasar en el transcurso del camino. Así que le agradecemos que nos hubiesen dado la oportunidad de venir a hacer presente nuestros puntos de vista en representación de los taxis colectivos de Chile y en este caso en particular nos acompañan los colegas de la región metropolitana. Por eso es importante para nosotros escucharlo, don Héctor Sandoval, porque estos puntos de vista ya se han recogido. Creo que ustedes tienen razón en plantear sus inquietudes. Hay indicaciones que se van a hacer al respecto con el tema de los minibuses, porque en ningún caso lo que planteaba el ministro aquí, esta ley quiere perjudicar a los que trabajan bien y hacen la pega con relación al transporte público. Así que eso, agradecerle su exposición. Gracias. ¿Tú vas a decir? ¿No? Sí. Un comentario. Adelante, don Luis Contreras. Luis Contreras. Adelante. Estimada presidenta, estimados diputadas y diputados, además de la preocupación por los temas planteados, que la gente nuestra lo siente como una amenaza, dado la situación que hemos vivido últimamente, en el tema de los minibuses, efectivamente en la región metropolitana, los minibuses son los que hacen la actividad ilegal en forma permanente. Entonces, eso es lo que se llaman piratas y el Estado ha sido incapaz con sus medios de poder ponerle freno a eso y dejar que la locomoción colectiva funcione como tiene que funcionar. Entonces, al metro tener esta facultad con minibuses, efectivamente genera una preocupación del gremio, toda vez que en Puente Alto ya vemos 10 furgones manejados por el metro y que operen en toda la comuna, y eso significa que por cada minibús hay 4 o 5 colectivos que dejarían de funcionar. Y eso significaría cesantía en una comuna que tiene una cantidad importante de colectivos. Pero además hay una cosa, si esta ley modifica la anterior y que nos costó tanto tiempo y tantos años quedar reconocido por el Estado como transporte público menor y que hoy día tampoco eso queda establecido en ninguna indicación, también creo que es un derecho adquirido, a pesar que al haber ustedes generado esa modificación y haber quedado con eso, no hemos logrado resolver lo que pensábamos que íbamos a resolver, como por ejemplo el uso de los corredores. Nosotros llevamos en Santiago más de 1 millón de pasajeros y creo que no hemos ganado el derecho a poder circular por todas las calles donde el Estado ha invertido. Y hoy día tenemos una construcción enorme en todas las calles de Santiago y los taxis colectivos están excluidos de poder participar en los corredores. Entonces creemos que hoy día también ha llegado el momento de poder ver esa situación y poder resolverlo. Yo creo que nosotros somos parte ya de este sistema, no tenemos ninguna posibilidad de ser excluidos de ella. Y además en regiones, esto también se transforma en una amenaza al tema de los minibuses y otras cosas, los terminales, esas expropiaciones medias raras que nadie entiende todavía. Los compañeros de regiones también están bastante preocupados y algunas regiones ustedes muy bien saben que los colectivos transportan más del 80% de los pasajeros. Entonces por eso que hoy día quisimos aprovechar este momento para plantear esas 4 o 5 cositas que nos gustaría que pudieran, porque es cierto que nos reunimos ayer con el ministro y él tiene la disposición, pero cuando no queda escrito en el papelito y no queda esto con la definición que tiene que quedar, efectivamente nosotros quedamos preocupados. Así que muchas gracias, estimada comisión. Gracias. Gracias. Sí, está bien. Ustedes pueden, Sí. pueden retirar. Gracias. Vamos a escuchar ahora a don Juan Carlos González, abogado experto en temas de subsidio. Tiene 10 minutos, don. Perdón, diputado, aquí la presidenta soy yo. Van. Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio saludo a los integrantes de la comisión con quienes tuvimos la oportunidad de compartir en tantas ocasiones, tramitando precisamente la anterior ley de subsidio al transporte público. Trataré de ser lo más breve posible en estos 10 minutos. Esta es una mera revisión de cómo estaban los subsidios
anteriormente a la ley 20.696, que es la que se aprobó en septiembre del 2013, posterior a esa ley, precisamente uno de los aspectos que motivó fue el equilibrar los recursos disponibles para Transantiago y las regiones. En el caso de las regiones, destinados fundamentalmente a el Fondo de Apoyo Regional o FAR. Esto quiero destacarlo, esta ley contó con mucha unanimidad en todos sus trámites en el Congreso. Ahí se ven los quórum, obviamente el primero es aprobación, rechazo y abstención. Su último trámite fue 99 votos con una abstención. ¿Por qué ocurrió eso? Quisiera destacar que esto ocurrió porque este proyecto de ley se construyó en base a un concepto general, que precisamente tenía como foco el tema de la equidad y el realismo también. Es por eso que se incorporaron los taxis colectivos, por ejemplo, porque los taxis colectivos existen. No ganábamos nada con cerrar los ojos y decir que esto no existía. Y ciertamente había una intención importante de mejorar el transporte público regional, pero sabíamos que tenía que ser un mejoramiento gradual y a través de mecanismos regulados. El proyecto de ley, les recuerdo, contemplaba que al 2015 y un 50% de los recursos del subsidio permanente iban a estar integrados a las tarifas en lo que es las regiones del país, que incluyen ciertamente las provincias de la región metropolitana, que no son Transantiago. Se destinaban recursos para equipos regionales, se entregaban distintos instrumentos, indicadores, estudios, etc. Y ciertamente un foco en la calidad del servicio, y es por eso es que este proyecto contó con tanto consenso. Aquí estoy enumerando lo que a mi juicio son las principales novedades que incorpora el proyecto de ley en estudio en esta comisión. Y estas principales novedades quiero hacer algunos comentarios que a mi juicio podrían permitir mejorarlo o darle una viabilidad que sea más factible, especialmente para los actuales operadores. En primer lugar, quisiera decir que el tema del incremento de los recursos a lo que es Transantiago es un elemento que siempre estuvo presente en la ley. Es decir, no es una sorpresa que se soliciten recursos adicionales para Transantiago, porque ya este proyecto contenía esta norma que estoy exponiendo ahí, donde el panel de expertos encargaba un estudio externo que evaluara las condiciones del subsidio, su pertinencia, sobre la base de los objetivos específicos señalados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, e hicieron una propuesta para la correspondiente ley de presupuesto de los años que, en primer lugar, la del año 2015. Frente a esto, la propuesta que hay en el proyecto de ley actual, sin eliminar esta, es que se crea una metodología en que el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Transporte estudian los costos del sistema y al hacer la propuesta correspondiente en la ley de presupuesto, se incorpora el subsidio aprobado por ley, más el IPC, más el resultado que arroje la metodología. Yo quisiera considerar que esto ya cubre suficientemente las posibilidades de incremento de subsidio y que tal vez sería bueno estudiar un sistema equivalente para el subsidio de regiones. Vale decir que hay un estudio técnico externo independiente que diga el subsidio de regiones tiene que incrementarse. ¿Y por qué este incremento? Porque si se mejoran las condiciones de calidad de la operación de una ciudad, sea cual sea del país, evidentemente que si eso no se quiere hacer incidir en las tarifas, se tiene que incrementar el subsidio. Un segundo elemento de este proyecto de ley es la consideración de las condiciones de operación y otras equivalentes. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Estas condiciones de operación y otras equivalentes están mencionadas en el actual proyecto, en la actual ley, a propósito de los subsidios del artículo 3.e. Sin embargo, se puede decir que están mencionadas más bien con minúsculas. A raíz de este proyecto de ley, estas condiciones de operación y otras modalidades equivalentes pasan a ser un nuevo mecanismo regulatorio que tiene varios efectos. Por ejemplo, hay bienes afectos a la prestación de servicios, estas condiciones de operación u otras modalidades equivalentes pueden contar con servicios complementarios, hay un tema con el sistema de compras públicas que no lo voy a detallar en honor al tiempo. La expropiación consentida de los predios también puede ser en base a este mecanismo regulatorio y ciertamente la operación de buses, las obras públicas menores y la operación de buses por parte del metro también puede ser bajo esta modalidad. Ahora, el tema es que en el anterior proyecto de ley se inventaron los perímetros de exclusión y están definidos.
Entonces, mi recomendación técnica sería que estas modalidades que se incorporan tengan alguna definición, algún alcance que los diferencie de estas otras dos. Las otras son la licitación, perdón, son las tres en realidad. Está el libre tránsito, la licitación y el perímetro de exclusión, y estas dos nuevas, que son las condiciones otras equivalentes, podrían tener algún elemento que definiera un poco su alcance, dado que las consecuencias que tienen para la operación de transporte público son bastante relevantes. Una tercera oportunidad de mejora en este proyecto de ley está en lo que es la ampliación del giro del metro a la operación de buses. Esto está puesto en dos incisos de la ley que se modifica. En primer lugar, se dice que la sociedad anónima tendrá por objeto la realización de todas las actividades propias del servicio de transporte en ferrocarriles metropolitanos, buses y minibuses, que es lo que se ha aclarado aquí que serían taxibuses, pero en todo caso en otro inciso se habla de u otros vehículos de cualquier tecnología, por lo tanto sigue continuando igualmente de amplia la atribución, y esto también habla de u otra modalidad, o sea, no solo operaría el metro a través de concesiones, sino de cualquier otra de las modalidades regulatorias que está considerando el proyecto de ley. Y esto genera un sinnúmero de implicancias que me permiten recomendar que, para efectos de los propósitos que se han especificado en las sesiones anteriores de por qué se desea que el metro opere buses, creo que estarían suficientemente abordados con el hecho de autorizar al metro para operar como administrador provisional. Frente a una detención, una falla en el servicio, la quiebra de una empresa, en fin, que el metro pudiera actuar efectivamente como administrador provisional, que es una figura que ya existe en la ley. En segundo lugar, en mi opinión, si se va a dar al metro la atribución de operar buses, esto deberá estar asociado a un modelo determinado de transporte público. Es decir, existen distintos modelos, por ejemplo, el que de Río de Janeiro, por traer un ejemplo, que tiene un BRT, un BRS, el metro y tiene además los buses que circulan. Si esto del metro está asociado a una definición, un sistema, un diseño, una planificación, probablemente sería pertinente el poder discutir el rol que Metro va a tener esa planificación. Y a lo mejor podría incluir también que operara buses, pero eso dentro de un margen, dentro de un marco que permita a los demás actores del sistema conocer hasta dónde llega el alcance de esto. Yo incluso me atrevería a proponer que es tan importante esta materia que se podría tratar en un proyecto de ley específico referido a la atribución del metro, o tal vez incluso estableciendo una nueva empresa estatal que sea equivalente al metro, pero operadora de transporte de superficie, si es que eventualmente eso contara con los quórum y las discusiones del caso. En cuanto a las facultades del Ministerio para operar terminales, me atrevo a proponer que esto se relacione a un modelo de concesiones. También la norma está puesta en términos más o menos genéricos, que podría uno esperar un grado de detalle un poquito mayor. Y en el asunto de la expropiación de los predios para destinarlos al transporte público, acá hay una expropiación que es como la típica y hay otra expropiación que se dice con consentimiento propietario, que no es expropiación previamente. Y ese modelo del consentimiento no me queda claro en la redacción si considera indemnizaciones o basta el solo consentimiento, porque si son indemnizaciones las tiene que pagar el fisco y por lo tanto tiene que estar autorizado para eso. Entonces, en este caso también yo creo que sería interesante regular con un mayor grado de detalle este esquema de la expropiación o entrega consentida de los terrenos y no me queda claro cuál es la diferencia de estas expropiaciones de este proyecto de ley con el esquema general de expropiaciones que existe en la ley correspondiente del MOP. En el tema de la especificación de los servicios complementarios, creo que este es un buen acierto el proyecto de ley en el sentido de que se especifican que hay servicios complementarios diversos que apoyan la operación de los buses, en particular el de la provisión de material rodante de buses. Es importante que no necesariamente va a estar siempre calzado en el tiempo con la concesión o contrato de operación de vía. Por lo tanto, al independizarlo, es probable que se produzcan dos cosas. En primer lugar, que exista un espacio-tiempo en que el bus se encuentra a disposición del servicio, como dice esta ley, o de la concesión, como dice la ley actual, y ese bus no esté operando por ningún operador, y por lo tanto, en ese tiempo, ¿quién se hace cargo de ese bus? Creo que sería sano que el Estado contara con algunas atribuciones, o el sistema, en las ciudades que haya un sistema regulado, cuente con un mecanismo que permita garantizar la mantención
y la operación de esos buses, independientemente que haya un operador de vías vigente. Y esto también creo que también se podría estudiar, en honor al tiempo no voy a profundizar en esto, pero creo que también algunas inversiones en ferrocarriles podrían contar con este tipo de garantía. Finalmente, en cuanto a la actualización que se hace en el proyecto de ley a la ley 20.720 que reemplazó a la anterior ley de quiebra, creo que es acertado el hacer este ajuste a esa ley que se ha modificado. Sin embargo, en mi opinión, se encuentra asignados los efectos a etapas muy tempranas del proceso concursal. Por ejemplo, en lo que es, en esta nueva ley se distingue un proceso más voluntario, que es la reorganización, y otro proceso más forzoso, que es la liquidación. Sin embargo, en ambos hay momentos en que el dueño de la empresa no pierde la administración de su empresa y por lo tanto puede continuar manejándola. Creo que es acertado el incorporar estas modificaciones, pero los efectos que se generan, que es el nombramiento de un administrador provisional o la pérdida de la concesión, deberá asociarse a una etapa más avanzada de esto, que es la liquidación forzosa, o al momento de la resolución de la liquidación. Y otras propuestas que yo me permito hacer para el tránsito futuro de este proyecto de ley es que se deben actualizar algunos compromisos de la ley 20.696 respecto a las regiones. Hay ciertos plazos que se impusieron en esa ley que se van a cumplir y se ve improbable la posibilidad de poder contar con suficientes perímetros de exclusión o esquemas regulatorios que permitan incorporar el efecto de los subsidios a las tarifas. Hay ciertos reglamentos, hay ciertos equipos regionales que constituir, que ciertamente hay dificultades materiales que no dependen solamente de la voluntad del Ministerio de Transporte, sino que de la situación general de disponibilidad de profesionales, de rangos de remuneraciones, en fin, y que considero que podría hacerse un ayornamiento de esos compromisos con el transporte regional que quedaron fijados en la anterior ley de subsidios. En segundo lugar, creo que esta ley que incorporaba beneficios para el transporte rural y para los taxis colectivos, finalmente eso en la práctica no se ha traducido en un beneficio concreto. Por lo tanto, creo que sería conveniente también hacer una especificación concreta de en qué consistirían, en qué plazo se podría contar con algunos de estos programas. Yo me permito mencionar que en el caso del transporte rural de la región metropolitana no Transantiago, no se recibió ningún subsidio aparte del bono de las 3 UTM, que sí se ha pagado en 2014-2015, y el bono del el pase escolar extendido enero y febrero, que se anunció en mayo pasado. En cuanto al FAR, como el FAR no se ha podido ejecutar porque no están los proyectos, no están los planes de transporte público, en fin, empieza a perder lógica que el FAR se termine en el 2022 y el remanente se puede estar al 2024. Si es que eso se va a demorar, entonces el FAR, ¿cuál va a ser la lógica que tenga un término asociado al término de las concesiones de Transantiago? Porque el 2022 terminan las concesiones de Transantiago, pero ¿por qué va a terminar el Fondo de Apoyo Regional? Creo que se podría conversar con el Ministerio de Hacienda respecto de la prórroga o una eventual reprogramación de estos recursos si es que están en el Tesoro Público depositados. Respecto de, como yo entiendo que una de las motivaciones de este proyecto de ley es evitar una alza de tarifa de 5%, o sea, 30 pesos, y yo no sé si el panel de expertos puede aguantar mucho tiempo esa alza de tarifa, y existe la probabilidad que la alza se tenga que producir y no se alcance a tramitar el proyecto de ley. Por lo tanto, excepcionalmente, recomendaría que para el año 2015 esa alza de tarifa pueda ser revertida en el evento que se dispongan los recursos propios de esta nueva ley de subsidio. En cuarto lugar o quinto, explicitaría el modelo de transporte público que se promueve por medio de esta ley, dado que se dan distintas atribuciones al metro, al ministerio, en materia terminal, operación de buses, en fin, pero sería bueno entender que eso sí, perdón. ¿Podría ir redondeando la idea para terminar? Esta es mi última línea. Gracias. Y por último, me permito proponer que se autorice a los ministerios sectoriales para financiar proyectos, programas de apoyo mediante subsidio a la demanda. ¿Qué significa esto? Muchas veces se reciben solicitudes que se subsidie a los conscriptos que están haciendo el servicio militar, o a los adultos mayores, o a los turistas, o sea, que el turista que ingresa al país cuente una tarjeta de transporte público. Sin embargo, no se puede discriminar a quien sí y a quien no, por lo tanto, podría ser que cada ministerio que tiene un interés en eso pueda entregar subsidio a la demanda, es decir, entregarle a esos beneficiarios un medio de pago electrónico cargado con las suficientes cuotas de transporte que le permitan acceder a eso. Gracias, Presidenta. Gracias.
Muchas gracias, don Juan Carlos González. Darle la bienvenida al ministro, al subsecretario. Gracias por acompañarnos. Bueno, como ya escuchamos a los invitados y fue lo que acordamos la sesión anterior, ahora procederemos a votar en general la iniciativa para poder después dar la palabra a los diputados y diputadas de la intervención. Sí, después vamos a... tenemos media hora para... Ese fue el acuerdo que llevamos... Un minuto, diputada. Yo creo que más de un minuto. Yo agradezco que esté el ministro, porque tengo ciertas preocupaciones, porque hemos escuchado las aprehensiones que tienen distintas miradas los distintos gremios, transporte público, y hay un ánimo de mejorar este proyecto, obviamente, para todos nosotros. Nadie dice que no al proyecto. Y creo que hay ciertas situaciones donde nosotros no tenemos facultad para, después de votarlo en general, hacer las indicaciones apropiadas. Y por ese lado yo creo que es mejor a veces esperar y tratar de tener una mirada para sacar un proyecto mucho más trabajado. Y mira, y quiero esto decirlo con mucha responsabilidad, porque primero estoy mirando acá en la página 2 en el proyecto, donde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá adquirir, instalar y administrar y arrendar y operar los terminales de buses intermodales que se requieren prestación de servicios. O sea, con respecto a sus terminales, no hay una diferencia en el proyecto entre lo que es el Transantiago y lo que son las regiones. Y ese es un tema no menor. Y nosotros no tenemos la facultad, porque eso es facultad del Ejecutivo, para poder cambiarlo. Entonces, pero perdón, es que quiero terminar porque en realidad he estado escuchando y he estado analizando y viendo, luego del proyecto que lo votemos en general, cómo nosotros vamos a poder hacer estos cambios, porque no va a ser la primera vez. Porque por lo menos, Presidenta, algunos llevamos un poquito más de años, otros mucho más que yo, en este Congreso Nacional, y nos ha tocado todas las miradas de los distintos gobiernos, por lo menos estos 3 últimos gobiernos, que me ha tocado a mí, y he visto que muchas veces nos dicen, y yo espero que el ministro, yo sé que no es esa su intención, pero ¿Usted sí... se refiere a los planteamientos? Estoy hablando de los planteamientos hechos por la gente de las regiones y también de los taxis colectivos, en el sentido de su condición, que además no está considerado como se hizo en el proyecto anterior de transporte público. Yo sé que hay una mesa instalada con el subsecretario, hay ciertos avances con ellos, pero en la condición de ser transporte público lo resta también. Y no está considerado en este proyecto, primera cosa. Pero estaba hablando del transporte público y yo creo que solamente estoy tocando allí en que no se hace esta diferencia, y creo que es necesario de que veamos primero estos cambios, que son indicaciones que tiene que hacer el Ejecutivo, nosotros no tenemos la facultad. Y además, ¿cuánta plata en estas condiciones? A ver, ¿quién es el que pierde aquí? Es la gente. Porque la ruralidad, por ejemplo, las condiciones que tienen muchos, pues yo voy a hablar de mi región, y el ministro los ha recibido y hemos tenido la posibilidad de conversar. Por ejemplo, tenemos la gente de Dichato, la gente de Tomé y de otras de zonas o comunas rurales que tienen una condición y que no pueden recibir algunos subsidios, solo que son los que son aislados, que estaba también considerado y que han sido escaso el subsidio que han recibido de parte de las regiones. Entonces, yo no sé dónde, si alguien me lo puede explicar, porque aquí le hago la pregunta también, yo no sé dónde está en la ley que diga que se aparece o no en la ley que se puede o no entregar subsidios solo porque su condición de ruralidad o porque no está regulado este transporte público. ¿Dónde en la ley dice que por tener esa condición no pueden recibir el subsidio? Entonces, a mí eso me preocupa, porque sabe que cuando se ha buscado y se ha visto desde el Ministerio, cuando hemos conversado con el ministro con la mejor intención de tener, por ejemplo, la condición, a lo mejor la gente tome ya, que no sean urbanos, pero sí suburbanos, por ejemplo, y eso les permitiría entonces empezar a recibir el subsidio,
Llevamos harto tiempo esperando todavía la respuesta y todavía no ha llegado. ¿Y quiénes son los que pierden en la gente? Entonces pagan más de Gracias, 2.000 diputada. pesos. Vamos a verla. Estoy terminando con esto, presidente, y Es espero que- que no me interrumpa, sí, por que me favor. dijo un segundo Y porque los había otra los gente. colegas también nos Diputada. van a... Y tenemos más de media. Con esto Diputada, termino, lo que pasa es que presidenta. estaban Con esto anotados- termino. Sí, antes Sí, usted con dijo esto un segundo termino. y le di la palabra. Ah, yo así pensé que yo había pedido la palabra. No. Y lo único que quiero pedir, yo solo quiero terminar, colegas, nada más. Solo quiero pedir la posibilidad de que si el ministro nos puede ayudar y con el subsecretario en hacer algunas modificaciones que nosotros podamos hacer, pero son resorte de él. Y si está la voluntad para ello, para poder votar el proyecto en general y poder avanzar en ello, o simplemente no poder votarlo hoy día. Eso, presidenta, gracias. El diputado ministro. Ya. ¿Quién tiene el ministro? Ministro. Muchas gracias, la palabra, aquí presidenta. se plantearon hartos puntos de inquietudes de los dirigentes que vinieron, tanto de metropolitanos como de regiones. Así que usted estaba escuchando, lo vi afuera. Me gustaría que nos planteara. Muchas gracias. Escuché, no pude por otras actividades, no pude escuchar todo, así que voy a comenzar con lo que sí escuché del señor González, ex asesor legislativo del ministro anterior. Señalar, porque aquí se aludía mucho al temas regionales. La ley que fue aprobada en septiembre del 2013 establecía una serie de reglamentos que deberían estar dictados antes de 6 meses. Desafortunadamente, cuando nosotros llegamos a la administración, esos decretos no estaban preparados y por lo tanto tuvimos una actividad muy intensa los primeros 6 meses de este gobierno en preparar los decretos relacionados con esa ley, incluyendo el decreto de renovación de taxi colectivo, el FAR, el Fondo de Apoyo Regional, y también todo lo que tenía que ver con los perímetros de exclusión. Esa fue una actividad muy intensa que realizamos los primeros 6 meses de gobierno y que ingresaron a Contraloría. Les puedo informar que el perímetro de exclusión, que es lo que nos va a permitir justamente poder regular mejor en las zonas rurales, está actualmente en Contraloría y esperamos que salga a la brevedad. El reglamento de modernización de taxi colectivo también está en Contraloría y esperamos ese que efectivamente salga dentro de las próximas semanas. Es nuestra estimación de que la Contraloría tome razón para poder ya comenzar con la implementación. Y el FAR también está en Contraloría actualmente en discusión. Pero vuelvo a insistir, cuando nosotros en el nuevo gobierno, digamos, en la transición, estos reglamentos no estaban preparados para ingresarlo a Contraloría y por lo tanto la primera etapa fue justamente desarrollar estos textos antes de poder, digamos, ingresarlos para la toma de razón por parte de Contraloría. Se dijo también de subsidio en la región metropolitana fuera de Santiago, que no había subsidio aparte de la compensación por la rebaja estudiantil y la extensión de la TNE. Eso no es verídico. De hecho, inauguramos hace poco un servicio subsidiado en Tiltil para zona aislada y estamos ahora licitando un servicio de subsidio para el Cajón del Maipo, justamente para ir extendiendo los beneficios de la ley de subsidio a zonas aparte de la provincia de Santiago y la comuna de Puente Alto y San Bernardo. También alcancé a escuchar algo sobre temas de la 8ª región y simplemente quería señalar que actualmente nuestro presupuesto solamente por rebaja de tarifa para adulta y compensar la tarifa escolar en los servicios licitados, tenemos un presupuesto de 12.000 millones de pesos este año y estamos invirtiendo más de 15.000 millones de pesos en corredores exclusivos para los taxibuses en Concepción. De hecho, el próximo año vamos a tener 5 kilómetros más y Concepción pasaría a ser la ciudad en Chile con mayor corredor exclusivo per cápita en Chile, o sea, sería la ciudad donde tenemos más infraestructura para el transporte de buses exclusivo para transporte de buses en nuestro país. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en infraestructura en Concepción y mencionar también, por cierto, que la extensión de Lomas Corolá
a Coronel está siendo financiado enteramente con recursos de espejo. El Transantiago son 77 millones de dólares. Así que simplemente para aclarar y para informar esos puntos. Y para terminar quisiera señalar que tenemos una muy buena voluntad de trabajar con ustedes en indicaciones para perfeccionar este proyecto de ley. Por ejemplo, lo que dice con respecto a minibuses en metro, el tema de la expropiación de terminales, que si bien aquí habría que aclarar que estas facultades ya existen en el MOP y en el MIMBU, y lo único que hace este artículo es darle las mismas atribuciones al MTT, pero por cierto tenemos toda la voluntad de trabajar los detalles y las indicaciones digamos, de esta ley. Eso, Presidenta. Propongo que para que todos los que están inscritos puedan alcanzar a hablar, que son varios, perdí mi listado, está aquí, sean 3 minutos por diputado. Tiene la palabra el diputado. ¿Te acordaba? Sí, ¿cuánto hay que hablar? 30 palabras. Lo que pasa es que... ¿Cuántos inscritos hay que está poco el tiempo? Sí, ya. ¿Prorrogamos? No, pero cuando llegue el momento. Diputado Iván Norambuena, usted quiere solo hablar usted, porque si no determinamos los tiempos, no van a poder hablar los Gustavo Asbun. Presidenta, perdón, no le acepto ese calificativo porque yo no he hablado en toda la sesión. ¿Cómo voy a decir que puedo hablar yo nomás? Por favor, perdóneme. Quedamos 15 minutos y quiere... Tiene la palabra, diputado. Bueno, yo espero no estar en una dictadura en esta comisión, Presidenta. Así que esperamos que nosotros... No, ese terminó el 90, diputado. Bueno, tenemos un doctorado en eso y ustedes también. Así que, y lo enfrentaron. Así que no se hagan la mosca muerta en este aspecto. Presidenta, gracias por haberme dado la palabra. Yo lo primero que quisiera es, para no enturbiar este tema y en la discusión, el señor ministro partió diciendo que era esta culpa, parte de esto y de la exposición era culpa del gobierno anterior. Yo creo que no es bueno partir con ese predicamento, porque si no nos empezamos a tirar los trapitos al sol, a sacar los trapitos al sol, y creo que hay mucho más daño en el gobierno actual por haber iniciado este proyecto de transporte público que ha dañado a mucha gente en nuestro país, particularmente en la región metropolitana. Presidenta, yo entiendo que el interés de convocar a dirigentes de connotadas agrupaciones gremiales, profesionales, y que han tenido la decisión y la disposición para estar con nosotros hoy día y entregarnos su opinión, creo que el interés nuestro es conocer eso, que ya lo hemos escuchado, y tomar decisiones posteriores. Por lo tanto, cuando tenemos un proyecto cuando tenemos un proyecto que se han dado a conocer antecedentes que son muy dañinos para el emprendimiento, sobre todo en regiones, y de Santiago no voy a hablar porque no conozco mucho. Vivo en regiones y he compartido con muchos pequeños empresarios regionales, al igual que todos los que estamos acá. Y hemos sabido con qué esfuerzo se ha progresado, con qué esfuerzo han salido adelante. Y cuando este proyecto contempla, que no tengo claridad de que este proyecto contempla la expropiación en ciertas circunstancias, por ejemplo de los terminales, yo entiendo que eso puede estar bien para el Transantiago, que tiene platas del Transantiago. Pero no me parece de que aquellos que son propietarios en regiones que les ha costado mucho tener, sientan que van a ser expropiados. Y yo en eso, a mis colegas y de cualquier
color político, que son de regiones, los llamaría un poco a que analizáramos el tema, veamos la mejor solución, pero no creo que esa sea, de acuerdo a cómo se planteó en este proyecto. Claramente el Transantiago es un cáncer que nosotros tenemos en el transporte público de pasajeros, y lo que no queremos quienes vivimos en regiones y tratar de interpretar el sentimiento de los empresarios y de quienes son los usuarios de regiones, trasladar este cáncer también a las regiones. Entonces, por lo mismo, yo quisiera, Presidenta, y no voy a ocupar mucho tiempo, pero decirle de que este proyecto, por lo menos en la zona que yo represento, que es Lota y las 7 comunas de la provincia de Arauco, no beneficia en nada a su gente. Al contrario, la perjudica. Entonces, ¿por qué vamos a estar aprobando un proyecto que no ayuda? Y tal como dijo mi colega Clemira Pacheco, que le agradezco su intervención, porque esto tenemos la mejor intención de mejorar. Y por eso hemos escuchado y hemos atendido a todos los dirigentes que han estado aquí, pero mejorémoslo en conjunto y en la oportunidad que corresponde, porque estamos también acostumbrados a los hechos consumados. Y después va a pasar el tiempo y no vamos a tener ninguna posibilidad nosotros y vamos a tener que dar muchas respuestas. Y en ese aspecto, para concluir, Presidenta, yo hago un llamado a mis colegas de que en honor y en agradecimiento a todos quienes han hecho sus planteamientos de los distintos lugares, podamos, no sé por qué tanto apuro de tener que aprobar hoy día esto, votarlo hoy día. ¿Por qué no nos damos el tiempo necesario para sacar un buen proyecto y que, si bien no va a quedar todo el mundo conforme, pero por lo menos tener la tranquilidad de que hemos hecho el trabajo a conciencia en beneficio de la demás gente? ¿En qué beneficia? No sé si las autoridades del Ministerio de Transporte nos pueden explicar, pero para un ciudadano de Lota que paga 800 pesos en su pasaje de Lota a Concepción, que normalmente es su lugar de trabajo o donde puede él desempeñar su actividad, la pregunta es ¿en qué beneficia este proyecto a ellos? ¿De qué manera les aliviana un poco el bolsillo? Aquí estamos trabajando con un proyecto que claramente se ha equivocado, que llevamos muchos años en lo mismo y que no nos va a conducir a nada. Porque tal como hacía el alcance mi colega José Antonio Cas, aquí el proyecto dice de que introduce mejoras al transporte. Y lo hemos escuchado en las distintas exposiciones. Don Víctor Barrueto, nuestro ex colega, lo dijo, esto no mejora el transporte, cubre un déficit que tiene. Por lo tanto, ¿a dónde vamos a llegar aquí? No tenemos mejora, Presidente, en este proyecto, y yo espero de que con la seriedad que caracteriza a esta comisión desde siempre podamos avanzar, pero en otra línea, no en esta de la presión que tenemos hoy día. Gracias, Presidente. Le agradezco, diputado, que haya dejado tiempo para el diputado Gustavo Asbun, que tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, a ver, primero, ¿sabe lo que pasa? Que yo lo dije desde el principio. Soy de las personas que creo que hay que apoyar proyectos de subsidio. Yo no me opongo a un proyecto de subsidio del transporte. Por el contrario, soy de las personas que creo que son proyectos bastante importantes. Pero creo también que tenemos que ser cuidadosos. Nos demoramos un tiempo cuando lo conversamos en su minuto y se tramitó el año 2012 con Pedro Pablo Errázuriz, y en esta comisión fuimos duros con el ministro. Le exigíamos que no se aprobaba el subsidio a la tarifa al transporte público si no se incorporaba a los taxis colectivos dentro de la ley. Nos pusimos duros, que nosotros no aceptábamos si es que no había un subsidio nuevamente a regiones. Lo logramos. Pero en la práctica nos hemos dado cuenta que no tenemos absolutamente nada de lo que se nos prometió se cumplió. Cuando hablamos de un nuevo subsidio, creo que es importante en la medida que podamos aclarar algunas dudas. Insisto, no veo el por qué tenga que ser hoy día, o en una semana más, o en 2 semanas más. Esta ha sido la comisión de que hemos sacado los proyectos lo más rápido posible. Hemos sido de las comisiones no solo más eficientes, sino que además hemos logrado que cuando vuelva al Senado no vuelva con modificaciones sustanciales, sino que al revés, hemos sido nosotros los que hemos logrado que realmente los proyectos se perfeccionen en esta comisión.
¿Por qué? Porque hemos alcanzado el consenso necesario entre todos los que estamos en esta comisión durante años, que esta es una comisión técnica y no política, y que nuestro objetivo y nuestro rol es social. Y por lo tanto, ante eso, yo quiero insistir en lo mismo. Hoy día tenemos el planteamiento que nos han hecho los operadores del Transantiago en relación de que ninguno de los recursos del subsidio van a mejoras del sistema, sino que van directamente a subsidiar tarifas o déficit. Tenemos la opinión de los taxis colectivos, que es lapidaria, porque aquí se va, o sea, aquí lo que se está borrando con el codo, lo que escribimos con la mano cuando aprobamos y le exigimos al gobierno en su minuto que tenía que haber un apoyo real al subsidio y un apoyo real a los taxis colectivos. Cuando hablamos del subsidio a las regiones, se crea el FAR, el Fondo de Apoyo Regional. Resulta que por distintos motivos, que si es culpa del gobierno anterior y la responsabilidad que le corresponde, a mí no me cabe ninguna duda si fue así, porque yo le creo al ministro, pero también me complica en el entendido de que en el presupuesto 2015 no se haya incluido el Fondo de Apoyo Regional, porque perfectamente se puede haber incluido entre el presupuesto 2015, porque si se sabía que lo más probable que este año se aprobara el reglamento, debía haber estado incluido en los recursos. Por lo tanto, vamos a tener un reglamento aprobado con 0 pesos para regiones. 0 pesos para regiones. Esa es la realidad. 0 pesos para regiones. Por lo tanto, lo que yo le he pedido, que venga el ministro de Hacienda. Si aquí el que nos va a tener que responder es el ministro de Hacienda. Porque lamentablemente la piedra a tope de todos los gobiernos es el ministro de Hacienda, porque nunca quiere soltar las lucas. Y lo hemos vivido en reiteradas oportunidades en todos los gobiernos, que siempre el que más pone la piedra a tope es el ministro de Hacienda, que nunca tiene plata para estas cosas. Entonces, yo siento que es importante debatir y discutir acerca del tema. Pero discutir y debatir con sinceridad y con honestidad. Y me voy a eso porque hoy día vamos a aprobar nuevamente un subsidio sin tener en los fondos de apoyo regional incorporado en el presupuesto 2015. Entonces yo le pregunto a los diputados de regiones, ¿quién le va a ir a explicar a sus respectivas regiones que habiendo plata o habiendo un reglamento y que debiera haber plata disponible, no se está subsidiando las tarifas como corresponden, de acuerdo al verdadero objetivo de la ley? ¿Qué pasa? En el fondo, ¿qué parlamentario va a ir a sus respectivas regiones a decir a los taxis colectivos que el objetivo de que participaran del subsidio en el reconocimiento pudieran participar de la chatarrización? ¿Qué le vamos a decir? Entonces, nosotros generamos falsas expectativas que no estamos cumpliendo. Y por lo mismo yo creo que es importante que poder debatir este tema. De hecho, yo le planteé al ministro que inclusive la semana distrital tuviera reuniones con el ministro de Hacienda y fueran los parlamentarios a discutir este tema, pero con el ministro de Transporte, pero con el ministro de Hacienda al lado. Porque el ministro de Hacienda tiene mucho que decir en esta materia. Porque aquí el objetivo obviamente es sacar el subsidio, pero sacarlo bien, sacar un buen proyecto. Nosotros algunos hemos planteado y lo hemos mantenido, y yo creo que vamos a mantener la misma posición de que queremos que dentro del subsidio de la tarifa del transporte público se incluya a los adultos mayores. Y yo creo que hoy día no hay nadie en la comisión que se oponga a eso, estamos todos de acuerdo. Y lo planteamos en su minuto, no tuvimos a lo mejor la fuerza suficiente, pero yo creo que la podemos tener, porque hoy día se está discutiendo nuevamente este subsidio. Y solamente quiero terminar con decir lo siguiente: ¿cuándo nos vamos a poner los pantalones largos y en vez de andar aprobando subsidios para parchar déficit, vamos a tener una política pública en materia de transporte público que sea la adecuada? Porque resulta que lo único que tenemos es estar parchando. Y yo le planteé al ministro hace algún tiempo atrás, cuando le dije, ministro, ojalá que exista una política pública a largo plazo y que logre, porque le vamos a sacar el sombrero y va a contar con todo nuestro apoyo cuando podamos trabajar permanentemente en este tema. Por lo tanto, creo, ministro, que ojalá este no solamente sea un parche, sino que sea el inicio
de una política pública que realmente sea la adecuada. Pero no puede ser que en las condiciones actuales, lo que están viviendo, lo que están planteando los operadores de regiones, la realidad que plantean los taxis colectivos, cuando vemos la ejecución presupuestaria del 2015, donde en algunas regiones son del 17%, y si sumamos 6 meses más van a llegar al 34% en el año, me parece que es preocupante. Eso. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. Gracias, presidenta. Yo a veces me cuesta entender qué es lo que estamos discutiendo, porque nosotros somos críticos, y de hecho yo hice una intervención bastante crítica la sesión pasada respecto de mis percepciones como ciudadano y como diputado, de lo que ha representado, ¿no es cierto? Y ya la pregunta que iba implícita al ministro es, bueno, el subsidio es necesario seguir colocando más dinero, y dije claramente, o no estamos simplemente financiando ineficiencia, ¿no es cierto? No estamos financiando una excesiva concentración de la operación en pocas manos, y con eso, ¿no es cierto?, la capacidad de controlar muchos elementos que, bueno, y ocurre que ahora de la misma gente que es la que opera, nos encontramos, yo cuando escucho al señor Barrueto, cuando yo escucho el otro representante del señor Moya, cuando escucho al resto, lo que dicen es que efectivamente lo que se necesita es más subsidio. La conclusión general es que es insuficiente, porque la lógica es que el subsidio que actualmente entregamos solo alcanza a cubrir, si entendí bien, 1, lo de los estudiantes, 2, los de adultos mayores, y 3, el tema de los transbordos. Y que para precisamente mejorías sustanciales en los servicios, la verdad es que no ha habido recursos. O sea, de manera que la conclusión, si es que yo no soy, es que debiéramos colocar más recursos incluso, ¿no es cierto? Ahora, esto es consecuente con algo que hemos leído y que hemos analizado, que en todas las partes del mundo donde esto funciona con subsidio, y con subsidio más alto incluso. Entonces, no veo si eso es correcto, ¿ya? Ahora, claro, las preguntas aquí surgen de respecto a nuestros amigos de los taxis colectivos. Se afirmó que no estaban incorporados, que se está modificando la ley. Yo no lo entiendo así, habría que nos permita el ministro explicar aquello, porque no veo que en este proyecto se diga, se deja sin efecto lo que nosotros mismos luchamos para que incorporaran, como era que ustedes fueran considerados, ¿no es cierto?, un sistema de transporte de pasajeros menor. Yo fui uno de los que apoyé eso, como muchos de los de acá. Entonces, hay cuestiones que hay que... yo les quiero contar que de repente no entiendo, porque de repente veo por qué no nos apuramos. Hay que decirle a la gente también que hay un acuerdo, que tomamos todo y nadie se opuso, que íbamos a votar hoy día. Incluso está en la convocatoria. Y votar hoy día significa votar simplemente la idea de legislar. Y si todos son conscientes aquí, todos quieren mejorar. Apun dice que le preocupa la metropolitana, también le preocupa a mi región de la Araucanía, también le preocupa una serie de otras, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que entonces manifestar nuestra intención de legislar al respecto, perfeccionando todo lo que sea necesario este proyecto. Y lo que me gustaría es que no hagamos de esto una cosa chica, para sincero, para no hacer un hecho comunicacional con otras oscuras intenciones. Porque cuando mi querido colega Asbun leyó, ¿no es cierto?, esto de que había un nivel de ejecución del presupuesto, un 17 en la Araucanía, por ejemplo, u otra, lo que omitió decir es que, como lo dice su propio documento, esta es la ejecución a marzo del 2015. ¿Qué puedes esperar tú? ¿Qué más puede decir cuando los recursos, cualquiera que conoce algo cómo funciona el sistema público, los recursos empiezan a llegar, ¿no es cierto?, recién en el mes de abril del presupuesto anterior? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Veamos la ejecución a esta altura, ¿no es cierto?, y veamos la ejecución a una época razonable. Ahora, la pregunta es ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo no puedo entender qué propósito, qué objetivo político hay detrás de, ¿no es cierto?, como es evidente por algunos, impedir que votemos hoy día la idea de legislar. Yo soy crítico, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, digo, ¿qué hay? Si estamos todos claros de que esto tenemos que perfeccionarlo, que incluso es necesario, a juicio de lo que todos expositores,
que son los que vinieron acá. Perdón. Diputado, me queda un minuto. Prorroga. ¿Para prorrogar? ¿Se va a respetar el orden del Se va, la palabra? diputado. La próxima sesión. No dieron para la prórroga, así que vamos a... ¿Continuamos la votar? No, no se va. La próxima sesión, se continúa. ¿Puede votar ahora? Bueno. ¿Puedo...? Vamos a continuar la próxima semana con las palabras. No nos queda tiempo. ¿Prorrogamos? Es que no nos queda tiempo. Sí, pero lo que pasa es que se acaba... Pero, perdón, yo diputado. tenía la palabra, po. ¿Prorrogamos por 5 minutos? Yo tenía la palabra. ¿Prorrogamos por 5 minutos? Pero prorroguemos, pues si es una cosa de fair play. Habiéndose cumplido con el tiempo de la sesión, se levanta.